Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar este girasol fácil, rápido y sencillo de realizar. Yo lo hice aquí con otra variante de otro color. Este girasol es de 12 pétalos y yo lo voy a realizar con sobrantes de lana. Esta lana es delgada, es para aguja de 3 a 4. Entonces yo voy a utilizar una aguja de 4 milímetros para realizar mi girasol. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. Sería este. En mi canal de YouTube hay un tutorial pequeño para las que desean realizar el anillo mágico. Entonces aquí ya tengo una cadena más 2, serían 3 que representan un punto alto. Dentro de mi anillo mágico voy a realizar 12 puntos altos. Entonces voy 2, 3, 4, 5 y así me voy hasta completar los 12 puntos altos. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé mis 12 puntos altos y ahora solo me resta ingresar a la tercera cadena 1, 2, 3 que realizamos al comienzo. Voy con un punto deslizado y voy a cerrar mi anillo mágico. Así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en el mismo espacio voy a realizar otro punto alto. Entonces vamos a hacer aumentos. Ahora voy a ingresar a este espacio, hago un punto alto y en el mismo espacio otro punto alto. Entonces vamos a trabajar aumentos en cada espacio. Entonces ingreso acá, punto alto y en el mismo espacio otro punto alto. Entonces en total debemos tener 24 puntos altos. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé mis 24 puntos altos y voy a ingresar aquí a la tercera cadena con un punto deslizado y así es como nos queda. Ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 y me dirijo al próximo espacio, o sea, a este de acá. Y voy a hacer un aumento. Entonces, un punto alto y dentro del mismo espacio voy a hacer un aumento. Me dirijo al próximo espacio que sería este y simplemente hago un punto alto. En el próximo espacio, o sea, acá, vamos a hacer un aumento. Entonces serían 2 puntos altos en el mismo espacio. Y en el próximo espacio, aquí voy a hacer solamente un punto alto. Entonces vamos a hacer un aumento sí, un aumento no, un aumento sí, un aumento no. Y así vamos a irnos alrededor de todo nuestro tejido y tenemos que completar 36 puntos altos. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé mis 36 puntos altos y solo me resta ingresar a la tercera cadena, o sea, acá, y vamos a hacer un punto deslizado. Cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Entonces ya tenemos esta parte de nuestro girasol. Ahora vamos a hacer nuestras hojitas. Bueno, vamos a ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar acá y voy a hacer un nudito de seguridad.
Entonces, aquí voy a ingresar y simplemente voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Esto ya me representa un punto bajo, punto deslizado, un punto bajo, perdón. Entonces voy a irme a la próxima espacio, o sea, acá, y me voy con un punto medio. Entonces ingreso, saco por 2. En el mismo espacio vamos a hacer un punto alto, punto alto. Y en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto doble, o sea, doble lazada, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y me voy a dirigir aquí a la primera que tenemos acá, a esta. Me voy a dirigir a esta cadenita, aquí a la primera cadena. Vamos a contar entonces, como realizamos 2, entonces contamos 1 y 2. Aquí en la segunda ingreso y simplemente voy a hacer un punto deslizado. Nada más. Ahora me voy a dirigir al próximo espacio y vamos a hacer lo mismo. Pero entonces aquí vamos a empezar con punto alto doble. 2 lazadas, ingreso al próximo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2. 2 cadenas, 1 y 2, y voy a contar 1 y 2, y aquí haría mi punto deslizado. Ahora aquí en el mismo punto vamos a hacer un punto alto y un punto medio. Vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y me dirijo al próximo espacio, o sea, acá con un punto deslizado. Y así nos queda nuestro girasol, nuestra primera hojita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Voy a ingresar aquí al próximo espacio, aquí, con un punto medio. Vamos a realizar punto medio. Ahora vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble, 2 lazadas y todo en el mismo espacio. Ingreso, tomo y lo saco, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 cadenas, cuento 1, cuento 2, en la segunda voy con un punto deslizado. Ahora tomo 2 lazadas y voy al próximo espacio a repetir la misma secuencia. Entonces ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 cadenas, cuento 1, cuento 2 y voy a ingresar con un punto deslizado. Ahora en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto. En el mismo espacio un punto medio. Vamos a hacer 2 cadenas. Me dirijo al próximo espacio, o sea, aquí, y realizamos un punto deslizado.
Y nuevamente ingresamos a este espacio, vamos a hacer medio punto. En el mismo espacio vamos a hacer punto alto. En el mismo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a hacer las 2 cadenas. Contamos 1, 2, en la segunda un punto deslizado. Y en el próximo espacio lo mismo, un punto alto doble, 2 cadenas, 1 y 2 contamos, punto deslizado, en el mismo espacio un punto alto, perdón, punto alto en el mismo espacio y punto medio en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y nos vamos aquí al próximo espacio con un punto deslizado. Y esa va a ser nuestra secuencia hasta completar los 12 pétalos. Entonces, cuando los complete, regresamos. Bueno, ya terminé mi girasol, ahora solo me falta, sino que estaba grabando, pensé que estaba grabando y corté el hilito. Entonces tengo que volver a grabar. Bueno, entonces vamos a hacer 2 cadenas, que son las que nos faltan. Ingreso aquí a la primera cadena, vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y ahí cortamos el hilito. Y así es como nos queda nuestro girasol. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.